Hola, buenas tardes. Mi nombre es Decilis Márquez y este es el grupo que está presentado por Isaac Hernández y mi persona. En esta oportunidad vamos a hablar del envase El Hueque. El envase El Hueque va a ser evaluado en 3 sectores en esta oportunidad, donde va a estar dividido el sector 1 del río Hueque, que es aguas arriba, la entrada del embalse, sector 2, cuerpo del embalse y la zona, sector 3, que es la zona de descarga. Entonces, para entrar un poco en contexto, el embalse del Hueque está ubicado en el estado Falcón, Venezuela, en la cuenca de la Sierra San Luis hasta el Mar Caribe. Este río, el embalse del Hueque está ubicado en la parte del río del Hueque. Este río es una fuente estratégica para el abastecimiento de agua potable y riego agrícola de la zona. Y su superficie, más o menos la superficie de la cuenca está aproximadamente de 2.109 kilómetros cuadrados. Y este río constituye un área de gran valor ecológico por ser un hábitat y lugar de reproducción de fauna avícola y acuática, tanto autóctona como migratoria, sustento de una amplia diversidad biológica, reguladora del bioclima local y fuente de pesca artesanal. También posee un bosque de manglar con una extensión muy amplia de 5.000 hectáreas, cuya existencia está amenazada por la irracional intervención humana en las cuencas altas y medias del río Hueque y sus afluentes. Objetivo del análisis: identificar las causas de la degradación ambiental de la cuenca alta. Como se mencionó anteriormente, el caso de estudio se va a dividir en 3 sectores. Analizar los procesos biogeoquímicos dentro del embalse, como eutrofización y estratificación. Evaluar los impactos de la presa en los ecosistemas de aguas abajo y proponer soluciones basadas en infraestructura verde y gestión hidrológica. Aquí también en la lámina podemos ver un poco lo que sería un esquema de un río continuo, ¿no? La hipótesis del continuo del río, donde obviamente todas las comunidades hacen vida. El sector 1, lo que sería la degradación de la cuenca alta. La primera causa estructural, obviamente, del problema está la deforestación. Hubo un hallazgo donde el cambio del uso del suelo o referencias muestran que lo que sería una expansión de áreas destinadas a pastoreo entre 1987 y 2024 y se asocia con el aumento de escorrentía y transporte de sólidos hacia el embalse. El efecto, obviamente la sustitución de vegetación boscosa por pastizales elimina la protección del suelo. Este fenómeno se intensifica cuando desaparece la cobertura vegetal. El suelo pierde 3 funciones básicas. Primero, pierde protección física frente al impacto directo de la lluvia. Segundo, pierde capacidad de infiltración porque disminuye la materia orgánica y se compacta la superficie. Y tercero, pierde estabilidad mecánica, ya que las raíces dejan de fijar los agregados del suelo. Entonces, como resultado, tenemos un incremento drástico de la escorrentía y la erosión laminar, debido a que, obviamente la mayor fracción de la lluvia ya no entra al suelo, sino que escurre superficialmente. ¿Esto cómo impacta el ecosistema fluvial? Bueno, la colmatación de microhábitats, afectando especialmente al corroncho, que es una de las especies nativas de lo que sería el río El Hueque. El arrastre de fertilizantes y materia orgánica incrementa los niveles de nitrógeno y fósforo. El aumento de la radiación solar en el cauce eleva la temperatura del agua y reduce el oxígeno disuelto. Que el problema no es solo la pérdida de bosque en la cuenca en general, sino la degradación de la vegetación ribereña. La importancia de estos bosques y matorrales en la subcuenca alta contribuyen a la sombra, regulación térmica y estabilidad del hábitat. El embalse como reactor biogeoquímico. La capacidad de este embalse es de 142.5 millones de metros cúbicos. El tiempo de residencia, al ser un sistema de flujo lento o lentico,
acumula sedimentos y nutrientes. Y su dinámica, el embalse actúa como una trampa de nutrientes, favoreciendo el crecimiento desmedido de algas y malezas acuáticas. La situación en el embalse como tal, bueno, se genera estratificación térmica, debido a que cuando el embalse se estratifica se forman capas, una superficial cálida y más oxigenada, llamada epilimnio, y una zona de transición metalimnia, y una profunda más fría que sería el hipolimnio. En sistemas estratificados el intercambio vertical se reduce, por eso el oxígeno de la superficie no llega fácilmente al fondo. El Instituto de United States Office of Water reporta justamente ese patrón al desarrollarse la estratificación. El hipolimnio puede volverse anóxico y la reoxigenación ocurre luego con la mezcla otoñal. Por lo tanto, el fondo del embalse pierde oxígeno, lo que provoca muerte de organismos bentónicos, liberación de fósforo desde el sedimento y acumulación de gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno. En el sector 3, que es el impacto que tiene la presa en la parte de descarga aguas abajo, la construcción y gestión de presas transforma los ecosistemas fluviales, afectando tanto las propiedades físico-químicas del agua como la biodiversidad bentónica. Las investigaciones destacan que los embalses actúan como una interrupción, actúan como una barrera que altera el flujo natural de sedimentos, provocando una pérdida de heterogeneidad en el hábitat y una disminución en la diversidad de macroinvertebrados. También se produce un fenómeno que se llama el agua hambrienta, que es el agua que sale por el libedero, no lleva los sedimentos suficientes porque, bueno, se quedan retenidos en lo que sería el embalse como tal, lo que causa una erosión excesiva del lecho del río aguas abajo. Y obviamente se cambia la composición de los macroinvertebrados, favoreciendo especies tolerantes a la degradación. Obviamente la presa divide el río en dos escenarios distintos, lo que sería las aguas arriba y aguas abajo. Entonces, eso hace que las comunidades existentes aguas abajo respondan a los cambios ambientales. Entonces, hay ciertos grupos sensibles que suelen ser más abundantes en las zonas de corrientes aguas abajo y se da el espacio también para especies oportunistas intolerantes, ya que la regulación constante puede favorecer a grupos como los quironómidos que aprovechan la estabilización del sustrato y la predictibilidad del flujo. Esta presa, como actúa como una barrera, obviamente altera los ciclos naturales. Entonces, hay un efecto que realmente se llama el pulso de inundación, que es el motor biológico de los ríos tropicales. Al haber una presa, obviamente se elimina este pulso de inundación y entonces la presa elimina las crecidas naturales estacionales. ¿Qué trae eso como consecuencia? Falta de estímulo para el desove de peces migratorios, envejecimiento del bosque de galería por falta de dispersión de semillas aguas abajo y la reducción de la productividad biológica de la zona de descarga. Las crecidas normalmente lavan el sustrato y permiten que los huevos se hieren a superficies limpias y oxigenadas. Al regular el caudal para el consumo humano se eliminan estos picos de flujo, resultando en que las especies no reciban el estímulo fisiológico para la reproducción. En cuanto a las estrategias de solución, en la parte de la cuenca y en la entrada, bueno, tenemos como primer paso la reforestación estratégica, obviamente la restauración de corredores ribereños y zonas de recarga. En cuanto a infraestructura verde, implementación de humedales artificiales para retención de nutrientes, barreras vivas y terrazas para frenar la erosión de los suelos agrícolas. Y algo muy importante, educación. Programas de manejo sostenible con productores locales. Porque si bien todas estas problemáticas han surgido del uso no controlado del suelo. Y si obviamente no tenemos un proceso educativo donde se le enseña que tenemos que proteger la cuenca,
siempre vamos a estar presentes con el mismo problema. Otras soluciones en cuanto al manejo del embalse es la mezcla artificial, sistemas de aireación para romper la estratificación y oxigenar el fondo. Colocar tomas multinivel, que es una modernización de la torre de toma para extraer agua de capas con mejor calidad química. Y un caudal ecológico, que es la implementación de un régimen de descargas que simule las variaciones naturales del río para mantener la salud del ecosistema aguas abajo, como lo que estábamos hablando del pulso de inundación. Hay algo muy importante, que no se trata de eliminar la presa, sino gestionarla bajo criterios de ingeniería sostenible. Entonces, estas son pequeñas soluciones para, bueno, darle un poco de estabilidad a lo que sería todas las comunidades que habitaban con el efecto de riego continuo, en esta particular el río El Hueque, y bueno, manteniendo el hecho de que, bueno, tenemos que seguir trabajando y darle estabilidad también al uso de la presa. Entonces, saber gestionarla con medidas un poco más sostenibles. Como conclusiones y recomendaciones finales, bueno, probablemente el uso del agua obviamente depende de todo. La calidad del agua en el grifo depende de la salud de la Sierra de San Luis. Obviamente estamos en una situación crítica porque se debe controlar la erosión para prolongar la vida útil del embalse y hacer una transición hacia una gestión que equilibre la demanda humana con la integridad ecológica del sistema del hueque.